Hoy trabajaremos sobre estos 4 pedazos de madera que reciclábamos de un viejo tablón perchero. Si os intriga saber qué haremos con ellos, acompañadme. ¡Comenzamos! Hace un par de semanas os compartía una idea en la que decorábamos unos trocitos de madera con forma de casita que habíamos reciclado. Y nos habían quedado pendientes estos 4 trocitos de madera con una forma un tanto particular que puede ser casi cualquier cosa echándole imaginación. Yo los he recortado, como os contaba, de un viejo tablón. Si no tenemos madera para reciclar, podríamos preparar las bases con cartón, por ejemplo. Como la superficie está muy maltratada, envejecida, tiene diferentes agujeros, los voy a tapar con masilla tapajuntas. Y una vez haya secado, pasaré una lija por encima para eliminar el exceso y dejar una superficie lisa. Quiero darle un tono más oscuro a la madera, ya que esta tiene un tono apagado y muy deslucido. En esta ocasión utilizaré un tinte en color humo al agua, que también podríamos conseguir diluyendo una acrílica en el color que deseemos con un poquito de agua, simplemente para no tapar del todo la veta de la madera, solo oscurecer un poco el color. Y dejaré secar por completo. El siguiente paso es conseguir una superficie desgastada. No voy a decapar, utilizaré la técnica del pincel seco con pintura acrílica en color blanco para conseguir un efecto empolvado. Un pincel de cerdas duras, bastante descargado de pintura, y a pinceladas largas, siguiendo la dirección de la veta de la madera, iré dejando carga de pintura, manchando la superficie y obteniendo ese efecto desgastado. Coloco las maderas según la disposición que quiero que tengan una vez haya terminado esta manualidad. Y voy a decorar cada una de ellas con estas transferencias de calor o pegatinas con diferentes automóviles navideños. Ajusto y fijo la primera de ellas a la superficie de la madera, coloco un papel protector antiadherente de cocina, encerado, como lo conozcáis, por encima y paso la fuente de calor, en este caso una mini plancha, sin vapor, a máxima temperatura por encima. Con unas pocas pasadas es suficiente. Al menos en estas en concreto que estoy utilizando yo. Dependerá del formato de transferencia pegatina que tengáis, que necesite más o menos tiempo de exposición al calor para transferir o quedar fijada a la superficie con la que trabajéis. Dejamos enfriar por completo y levantamos el papel protector para ver el resultado final. Rápido, sencillo y una técnica muy limpia. Exactamente los mismos pasos con las 3 maderas restantes. Si bien en algunas de estas pegatinas retiraré determinadas partes para que no se vean o los coches o los cestos que las acompañan. Y así es como han quedado estas 4 caras decoradas. Vamos a decorar la cara posterior de estas 4 figuras. En esta ocasión me decanto por hacer decoupage, con esta preciosa servilleta con motivos florales. Y aunque con cierto aire navideño, tiene una elegancia muy sutil.
recortaré diferentes ramilletes rasgándolos con las manos o ayudándome de un pincel humedecido en agua que me facilite dicha tarea. Cuando tengo decidido sobre cuál de estas maderas va a ir cada una de estas disposiciones, retiro las dos capas no impresas de papel que llevan estos motivos. Y antes de pasar a fijarlas a la madera, voy a aclarar un poco el color de base de esta. Con el mismo pincel de cerdas duras y pintura acrílica blanca, insistiré para aclarar la superficie que cubrirá el motivo de la servilleta y que así los colores del dibujo destaquen un poco más. A continuación extiendo una fina capa de medium especial para decoupage por encima. Ajusto la servilleta. Coloco un plástico film protector por encima y presiono la superficie para fijar la servilleta, retirar arrugas y evitar burbujas de aire. Y para terminar el proceso, una nueva capa del centro hacia afuera con la misma cola o medium por encima para terminar con el proceso. De nuevo repetiré estos sencillos pasos en las tres maderas restantes. Para proteger estas piezas, por ambas caras utilizaré un barniz acrílico de acabado mate, un par de capas, dejando secar bien entre cada una de ellas, y estas piezas están terminadas, ya que en esta ocasión no le voy a hacer ningún otro tipo de acabado, solamente pequeñas decoraciones que le incorporaremos a continuación. El acabado o decoraciones que podéis utilizar para este tipo de piezas es todo lo variado que os dé de sí vuestra imaginación y gusto personal. Yo he sacado diferentes tipos de chipboard, pequeñas piezas en madera DM o papel prensado que tengo por aquí, diferentes cordones que he probado y me decanto por uno en tono verdoso, que creo que unifica ambas caras a la perfección. Con el cordoncillo daré un par de vueltas alrededor de estas figuras en la parte superior, de manera aleatoria, pero para que no se muevan las iré fijando con un puntito de silicona caliente en sitios estratégicos y de la manera menos visible posible, intentando no dejar pegotes, e incorporando las diferentes piezas elegidas decorativas a una cara y a otra de la composición. Además de las piezas elegidas en un principio, incorporo también unos pequeños cascabeles de colores y una mini piña en la línea decorativa de las servilletas. Y listo, ya tengo el conjunto decorativo formado. Podemos usar las piezas por separado, en grupos de 2, de 3 o las 4 juntas. Agrupadas por motivo decorativo de coches, floral o combinadas. A mí la idea me encanta. Sencillo, sin mucha complicación, sin mucha técnica y un acabado rústico, elegante. Bueno familia, espero que os haya gustado esta idea y la hayáis disfrutado tanto como yo mostrándosla. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!